Durante todo este año hemos visto sentencias realmente impactantes, desde criminales con un aspecto diabólico hasta el asombroso testimonio de un pequeño en contra de su propia madre. Were you there when she died? Yes, sir. Can you tell them how she died? Yes, sir. A continuación veremos una recopilación de los mejores 20 videos del 2022 de reacciones de criminales al recibir su condena. Número 20. David Adam Pate. David es un satanista que fue arrestado por la policía en el 2013 luego de haber cometido un horrendo homicidio. Acabó con la vida de su amigo Ricky James con más de 40 puñaladas luego de emborracharse juntos. You understand what you're charged with? Yes, sir. And you understand that murder carries a minimum sentence of 30 years and up to life. Yes, sir. I ask you again, how do you wish to plead, guilty or not guilty to murder? En la corte se presentó el hermano de la víctima, sin embargo, David parecía estar totalmente tranquilo. And slay my brother for no reason. He admitted. He admitted. People like that ain't live on earth. People like the devils, man. You devil, man. You gonna suffer. You gonna suffer. Cause they say thanks to God, boy. Thank you, Judge. Este criminal afirmó que disfrutó apuñalar a su amigo, pero seguramente también disfrutará su sentencia, que fue de cadena perpetua sin libertad condicional. State versus David Adam Pate, having pled guilty to murder, sentenced court as he be committed to State Department of Corrections for a determined term of life. Thank you. Número 19. Caes Biovis. Este criminal, autodominado satanista también, maldijo a todos en la corte. Tuvo un comportamiento errático en la corte porque sabía lo que le esperaba. Fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas ya que secuestró y desmembró a 3 hombres en Massachusetts. Al final también captó la atención de los presentes con sus cuernos y sus tatuajes satánicos. Número 18. Amber Guyger. Perdonar a alguien en una corte es una de las cosas que pocas veces se ven. Esta ex oficial, Amber Guyger, estaba siendo condenada por haber asesinado erróneamente a Budan Jim luego de un malentendido. Los jueces entonces la sentenciaron a 10 años, condena que decepcionó a la familia de la víctima. We, the jury, unanimously find the defendant, Amber Guyger, guilty of murder as charged in the indictment. Pero al hermano de la víctima, Brand Jean, no pareció decepcionarlo. Al contrario, perdonó a Amber por lo que hizo. I forgive you, and I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes. Número 17. Timothy Madden. Otro monstruo en la sala. Timothy estaba siendo condenado a pena de muerte por abusar y terminar con la vida de una niña, Gabby Dulling, de 7 años. If they find the right person, I will come out and I will, like I said, sue everybody that slandered my name.
and put me where I'm at today. En la corte para recibir la sentencia todo se descontroló. Este sujeto no prestaba ni la más mínima atención a las declaraciones del padre de la pequeña víctima, lo que generó su enfado y ocurrió esto. You can let him listen to what she's got to say. Do you understand me? Do you understand me? Mr. Doolin, Mr. Doolin, let's I'm take sick of it. Mr. Doolin. We've had 4 years. He can give her 3 minutes to say what she needs to say. Let's take a brief recess, if you'll escort Mr. Madden out. 3 minutes. Ladies and gentlemen, stop this. All of you, now. Luego de analizar todas las evidencias, el juez sentenció a prisión de por vida a este monstruo. Número 16. China Arnold. Un caso realmente escalofriante. Ella es China, el monstruo que acabó con la vida de su bebé de 1 mes metiéndolo a un microondas. Dayton mother accused of killing her baby in a microwave oven could still face the death penalty. Según los informes, puso a su bebé intencionalmente allí, como venganza después de una fuerte pelea con su pareja. This jury, being duly impaneled and sworn, finds the defendant, China Arnold, guilty of the crime of aggravated murder for the death of Paris Talley on August 30th of 2005. En su condena rompió en llanto y por suerte se salvó de la pena de muerte. Sin embargo, la jueza la mandó a prisión de por vida. Número 15. Elizabeth Escalona. Elizabeth dejó al borde de la muerte a su hija de apenas 2 años. Oficiales confirmaron que ella hirió las manos de su pequeña con pegamento para luego golpearla salvajemente, solamente porque la bebé no sabía ir al baño sola. You did what? Hit her. You hit her? And what else did you do? I kicked her. You kicked her? What else did you do? I glued her hands. You glued her hands? What else did you do? I don't recall what else I did. La acusada se quebró en la corte y recibió la tajante sentencia de 100 años en prisión. On September 7th, 2011, you savagely beat your child to the edge of death. For this you must be punished. Please stand. I find you guilty of the offense charged. I'll set your sentence at confinement in the penitentiary for a period of 99 years. The sentence goes into effect today. As required by law, you will receive all back time credits. Counsel. Número 14. David Ranta. Una verdadera pesadilla la que vivió David. En el 91 sería condenado erróneamente a 37 años de condena por un asesinato. De esos 37 años pasó 23 en la cárcel, a pesar de que siempre se declaró inocente. It's okay. The defendant's motion to vacate the judgment of conviction is granted. Sir, you are free to go. Mr. Brandt, to say that I'm sorry for what you have endured would be an understatement and grossly inadequate, but I say it to you anyway. Como hemos visto, David fue absuelto de toda culpa en el 2014 y su reacción lo dijo todo. I'm overwhelmed. It's interesting, and I would just like to say thank each and every one of you for supporting me today on this. As I said from the beginning, I have nothing to do with this case. If you're interested, there'll be as much paperwork as you'd like to read on this case and make your own decisions. How do you feel about what happened? Are you angry today or not? That's cool. Right now, I feel like I'm underwater swimming, so I can't really just be honest with an answer because this is overwhelming. Do you have any one thing you want to do? Yeah. Get the hell out of here, maybe. Thank you. Let's go. A pesar de que David recibió $6 millones por el gran error, nada podrá devolverle los años perdidos. Número 13. Andy González. En la corte se dio el encuentro de una madre y el homicida de su hijo. Andy, de 26 años, acabó con la vida de su amigo DeAndre, perforándole la cabeza con un disparo, luego de una fuerte discusión en una barbería.
En la corte entonces, la madre de la víctima, a pesar de tener el corazón roto en 1000 pedazos, decidió declarar y enfrentar al criminal. My grandsons have to live the rest of their life without their dad. They didn't even have a dad growing up. So thank you. Thank you for what you did. Because you ruined my life, you ruined their lives, and you ruined your family lives. Why did you kill my baby? You ain't got a reason. Mother, you're gonna die in prison. I know. No. I know. But I have to live the rest of my life without my son. I know, I'm sorry. No, I'm not sorry to you. You took my kid's dad from him. And now they have to go on without him, and I have to go on without him and raise my 2 boys without their daddy. You don't even know what it's like to be a father. You're just stupid. You killed him for no reason. You had no right. And I hope you rot in hell in prison for the rest of your damn life. I hope you get exactly what you deserve in prison, and you know what's gonna happen to you when you go to prison. God forgive me, but I hate you. And I hope you rot in hell for the rest of your life. Obviamente se esperaba una sentencia severa. Andy fue condenado a 6 décadas en prisión y solo tendrá la posibilidad de salir de la cárcel cuando cumpla 90 años. Número 12. Michael Swanson. Sonrió en varios momentos cuando se encontraba a punto de escuchar su condena. Michael, de 17 años, acabó con la vida de 2 señoras empleadas durante un robo a una tienda en el 2010. Y aquí, una de las hijas de las víctimas lo enfrentó en la corte. I want to know if you're even sorry. Are you sorry for what you did? My mom was not only completely 100% innocent, but she was also a defenseless woman when you came in with that gun. I then intentionally, deliberately, and with premeditation shot the clerk, causing her to die. I did this with a specific intent to kill her. El juez lo condenó a pasar toda su vida en la cárcel, y al joven no parecía importarle, porque sonreía en todo momento. Cold-blooded murder, young man. And your counsel wants us to believe that you lack the capacity, that you were insane. And I don't buy into that. You are dangerous, you are unpredictable, and there is no place for you in an open, law-abiding society. Prison for the rest of your life is the only alternative. Número 11. Charles Pickett. El juez fue tajante al sentenciar a Charles, quien en estado de ebriedad atropelló con su camioneta a 9 ciclistas, matando a 5 de ellos. I submit to you that Mr. Pickett should never, ever have the opportunity to get out and get behind the wheel of a car again. And the only way to ensure that is to make sure that the numbers that he's going to go away for and serve in prison don't allow for even that possibility. There's nothing I can do to ever take it back. I'll live with this the rest of my life. I want to give my life for the people that murdered and were killed and maimed and everything else, and I just want to say I'm free. That's it. Familiares de las víctimas se presentaron en la corte, en donde claramente se ven muy afectados. To have it taken in such a senseless way is unbearable and wicked. Y por último, Charles se mostró arrepentido, pero ya nada podía hacer. Él pasaría toda su vida en la cárcel. Número 10. Edmund Benson. Un caso desgarrador. Edmund fue enviado a prisión luego de que su hija de 6 años se disparara y se suicidara con su arma. Él declaró que de un momento a otro vio a su pequeña jugando con el arma en su cama. Segundos después, apretaría el gatillo apuntando a su cabeza, quitándose la vida. We all hurt. We miss her. We miss her, man. Every day, man. We can't stop crying about this. Outside the house where she died, the family has set up a makeshift memorial where the candle still shines bright. The teddy bears symbolize the love of a child. Edmund fue condenado a 3 años en la cárcel por 2 cargos.
poner en peligro a su hija y tener armas bajo discapacidad. Sin embargo, este padre jamás olvidará esa terrible escena. Número 9. Sierra Day. En este caso se halló culpable a Sierra Day de golpear salvajemente a su hija de apenas 4 años. Detectives informaron que luego de la golpiza la pequeña perdió la vida por un traumatismo en la cabeza y que luego intentaron quemarla. Todo eso fue realizado por su propia madre, Sierra Day, con la ayuda de su novio, Dante Lewis. I don't believe in 24 years I've seen a more callous disregard for human life than I did with Sierra Day. A la corte también fue citado el padre biológico de la pequeña víctima y su reacción realmente quiebra a cualquiera. These two murderers, these two monsters, ruined my entire life. Los dos sentenciados jamás podrán ver la luz del sol, ya que fueron sentenciados toda su vida en prisión. Número 8. Abel Gallegos. Abel Gallegos y sus dos amigos, criminales también, cometieron un homicidio que dejó perplejos a los habitantes de Colorado, Estados Unidos. Resulta que Abel, Alonso Quintana y René Francisco fueron declarados culpables del homicidio de Simón Durán, ocurrido en el 2018. Esta chica recibió 10 disparos, fue envuelta en bolsa y finalmente la quemaron. This was a horrific crime. I am struck by the casualness in which it was committed, the absolute disregard for human life. Abel no mostró en ningún momento algún signo de arrepentimiento, al contrario, se le veía sumamente tranquilo. This is the result. This is where you will end up, with your family and friends crying as you're let out of the courtroom to serve the rest of your life in prison. El espantoso crimen se confirmó que fue por un ajuste de cuentas y los culpables fueron sentenciados a más de 150 años en prisión. Número 7. John Gardner. Doble asesino y abusador de menores. Efectivamente, este demonio es John, quien se encontraba en la corte para recibir su condena luego de haber acabado con la vida de dos jóvenes, Amber y Chelsea King. A continuación escucharemos a las madres de las víctimas. You have taken my daughter and my best friend. You have taken my youngest daughter's role model and her innocence. You have taken a bright, shining star from this community and our world away, and for what purpose? To serve your sick, twisted, perverted mind. Today, justice is served. I do not hold the justice system guilty. I hold you guilty. Guilty for robbing each of us of these beautiful girls. John se salvó de la pena capital, pero al final el juez lo envió a 3 cadenas perpetuas consecutivas y la mirada del sentenciado parecía estar llena de odio. That for the crime of murder in the first degree, Chelsea King under special circumstances, life without the possibility of parole. For the crime of murder in the first degree of Amber Dubois under special circumstances, life in prison without the possibility of parole. Número 6. Edward Brooks. Edward estaba siendo juzgado por haber arrollado a decenas de personas durante un desfile navideño en Wisconsin en el 2021. Lamentablemente 6 personas perdieron la vida y muchas más resultaron gravemente heridas. It's hard not to think about what I watched and not have this reaction. Those were images that frankly kept me up at night, that I saw over and over and over. I want you to know that not only am I sorry for what happened, I'm sorry that you could not see what's truly in my heart.
Las cosas se tornaron peor aún en la corte, puesto que Edward se representó a sí mismo, se mostró irrespetuoso y hasta le alzó la voz a la jueza en varias oportunidades. You think that this is a whole game to me? This is not a game to me, Your Honor. Nothing about this is a joke. That's what y'all don't understand. Your life is not on the line. Mine is. And you think that I think this is funny? I don't think it's funny whatsoever. So I think, Your Honor, with all due respect, I think you should show some respect. Por tan espantoso crimen fue declarado culpable de 6 cargos de homicidio y 70 acusaciones, por lo que fue enviado a 6 cadenas perpetuas y 1000 años en la cárcel. 1 life sentence for Virginia Sorensen. One life sentence for Leanna Owen. 1 life sentence for Tamara Durand. 1 life sentence for Jane Kulik. That is 762 and a half years of initial confinement and 305 years of extended supervision on top of the life sentences that I've imposed. Número 5. Desmond Fakwa. Enfrentar al criminal que acabó con tu padre debe ser uno de los peores escenarios que pueda enfrentar a alguien. Why did he choose to do this? He shot me, gave my brother nightmares, and he took someone that was in the center of my heart. Este es el pequeño que se enfrentó a Desmond Fakwa, el asesino que mató a su padre Christopher Ritz durante un robo. That was a bad idea, and now I have to live with it for the rest of my life. Milagrosamente el pequeño y su hermano que se encontraban en la escena del crimen lograron sobrevivir y Desmond fue enviado a 50 años en prisión. Feel remorseful for whatever happened to their family. I hope they can get past the situation and find the right person who did it. Número 4. Marcel Brooks. Marcel Brooks, un criminal de 26 años, casi le quita la vida a la criatura de su pareja de apenas 2 años, luego de golpearlo salvajemente. Admitted to me what you did. Under extreme emotional duress. No, you weren't. I was. Asked you the questions. I was. I was there when you did it. Okay. So I was forced. Él estaba a cargo del pequeño cuando lo sacudió, causándole fracturas de huesos y lesiones graves en la columna y el cerebro. Anything else to say? Yeah, I'm withdrawing my plea of guilty to not guilty, and I'm withdrawing my Anything plea else to to appeal. say on the I'm withdrawing my plea to appeal. La sentencia de este tipo fue de 15 años en la cárcel, y lo más indignante fue que se comenzó a reír. That you be sentenced to a determinate term of imprisonment of 15 years because you abused a child years ago. You admitted to me you abused this child. Número 3. André Hatchett. Una vez más, un hombre sentenciado erróneamente. André pasó 25 años en prisión por un homicidio que jamás cometió. Su pesadilla empezó en 1991 y desde ese año su vida cambió completamente. Police in this case did an incredibly sloppy investigation. He shouldn't spend another minute in jail from this wrongful conviction. Momentos después, el juez liberó a André de toda culpa. Y claro, él no podía estar más feliz. Si bien el caso tuvo un desenlace feliz, no se puede tapar la pésima investigación por parte de las autoridades que hicieron que esta persona inocente perdiera una gran parte de su vida en la cárcel. Número 2. Jared Chains. En una corte se dio este terrible encuentro. De fondo está Jared, un criminal que desmembró a su amiga Ashley Young en el 2018. Presente también estaba la madre de Ashley, quien destrozada se dirigió al criminal quien le arruinó la vida. Had no right to take her from me, to take her from her family. I cry 7 days a week. 7! Most days is to and from work. I do not sleep well. I am left with nothing but voicemails and videos that I play over and over
just to hear her voice, just to hear her laugh. Entonces Jared fue condenado por asesinato y mutilación, siendo sentenciado a 200 años. This was an extremely disturbing set of facts and circumstances where you killed and dismembered this young lady, Ashley Young. You, sir, in my mind, are a very evil individual. You are clearly a monster without any conscience whatsoever, and you are someone who is a danger to society and should never be allowed free. That you be committed to the Michigan Department of Corrections to serve a minimum of 100 years to a maximum of 200 years. Número 1. Amanda Lewis. Un testimonio que se ven pocas veces. Este pequeño de 7 años y de iniciales, AJ, se le encomendó la terrible tarea de dar su impactante testimonio en una corte. Allí contó a todos cómo su madre ahogó a su hermana en una piscina frente a él, tan solo por una pequeña travesura. Today, can you tell us the truth if I ask you some questions? Yes, sir. Do you understand that's the most important thing? Yes, sir. Tell the truth. Yes, sir. That woman sitting right there between them, have you ever seen her before? Yes, sir. Who is that? My mother. Now you recognize your mother? Yes, sir. All right. Hey, James. Hey, James. Yes, sir. Give me your hand. All right. Here. Here. Adriana was dead. Is she dead? You're gonna have to answer so they can hear. Yes, sir. Were you there when she died? Yes, sir. Can you tell them how she died? Yes, sir. Okay. Aunque al principio todos pensaron que se trataba de un trágico accidente, no fue así, pues el pequeño había visto todo. Did you draw a picture? Yes, sir. Do you recognize this? Yes, sir. Now, what is this right here? Who is this, or what is this? My mama. Okay. And what is she doing? Killing my sister. How is she doing that, AJ? Putting her hand over her face. Who is this? My mother. And who is this? My sister. What is this right here? My mother's arm. Your mother's arm? Yes, sir. Okay. What does this mean right here? She did. Died. What? She died. She died. Okay. You mean your sister died? Okay. What is too bad? What does that mean? That means it's scary. La madre sentenciada recibió cadena perpetua en el 2008, un año después del crimen, a pesar de que siempre se declaró inocente. Inclusive, en muchas entrevistas dijo que su hijo mentía. Estas reacciones para Argos Tops y para muchos seguramente son las más impactantes en sala de tribunales. Ahora es tu turno. Me gustaría que dejaras un comentario aquí abajo para saber si fue justa la condena en cada caso. Ahora sí nos vemos en el próximo video, compa. Y claro, ¡feliz año nuevo!